todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo video. Y para hoy tenemos tremendísima, pero tremendísima información de un montón de casos. Tenemos por un lado el caso de Valeria Márquez, que hay una locura de información, o sea, no saben la cantidad de cosas que salieron y estuvieron pasando en estos días. Por otra parte, vamos a hablar del caso de Loan, obviamente, actualizaciones y un episodio más de la serie que está demasiado interesante. Vamos a hablar del caso de los jubilados desaparecidos, ya que hay nuevas noticias de igual manera sobre avances de este caso y sucedió un hecho muy perturbador, espantoso en estos días que podría estar relacionado o llevarnos a entender qué les pasó a Pedro y a Juana. De igual manera vamos a hablar del caso de Francisca Cadenas, este caso del cual hablamos hace tantos años en el canal, prácticamente hace 6 años ya. Era un total misterio y hoy finalmente se resolvió, o sea, una locura. Vamos a estar hablando de todo lo que pasó. Todo eso y creo que más cosas hay todavía, pero seguramente se me están pasando. Así que bueno, sin nada más que agregar, entonces comencemos. Bueno, vamos a empezar entonces con el caso de Valeria Márquez, y una de las cosas más importantes que estuvieron sucediendo recientemente es que aparentemente detuvieron a un tal WR. Acordémonos que en su momento apenas sucedían los hechos de Valeria, se empezó a relacionar mucho al WR con el crimen de Valeria. Pues se decía que él era su exnovio y que podría llegar a ser el culpable. Sabemos que esto no es así, en el sentido de que este WR no era el exnovio de Valeria, jamás estuvieron juntos, pero no quiere decir que el cartel CJNG no tenga nada que ver con los hechos. Por ende, vamos a ver qué es lo que pasó exactamente y después lo comentamos. Un WR del cártel Jalisco Nueva Generación. Claramente no se trataba de uno de los posibles sucesores. Estamos hablando de un operador implicado en los disturbios en Mexicali. Ángel Javier N., conocido como el WR, fue detenido el día de ayer miércoles en la colonia Flores Magón, oriente de la ciudad, durante un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Baja California. Autoridades lo buscaban por un mandamiento judicial por homicidio, pero además lo señala como posible enlace del cártel de las 4 letras en Mexicali y como presunto autor intelectual de los ataques e incendios registrados tras la caída de Nemesio Ceguera Cervantes. Una vez más, recordemos que en estas organizaciones, incluso dentro de la misma, existen personas con el mismo apodo. Cuando nos dijeron WR, francamente me sorprendió y me pareció bastante probable por lo que ha sucedido últimamente. Resultó que era cierto, detuvieron al WR del cártel Jalisco, pero no se trataba de Ricardo Ruiz Velasco, sino de un operador menor que tomó cierta relevancia por los bloqueos de febrero, cuando se documentaron al menos 85 en más de una docena de estados mexicanos. En Baja California, medios locales sostienen que este WR ya estaba bajo investigación por privaciones, asaltos y por su presunta relación con los rusos, aunque reportes más recientes lo colocan como enlace del cártel en la Plaza Mexicali. También se le vincula con ataques contra una vivienda y un food truck, aunque esas líneas todavía no derivan, según lo publicado en acusaciones formales. Déjame saber qué piensas de esto en la caja de comentarios y si quieres seguir recibiendo más actualizaciones y más notas. Bueno, yo la verdad no siento que la noticia vaya a ser muy relevante en sí para el caso de Valeria, si bien está habiendo mucho movimiento en torno a este tipo de cosas. No me suena a que esto vaya a generar nada ni a develar nada importante con respecto al caso de Valeria. De todos modos, quería que veamos el material, que lo comentemos, porque sabemos que algo de relación posiblemente pueda llegar a haber entre el cártel y los hechos con Valeria, ¿no? Pero coméntenme ustedes qué opinan de todo eso. Igual les digo que esta es la información menos interesante que hay para el día de hoy, porque hay mucha cantidad de información sobre el caso de Valeria y está demasiado interesante e importante. Bueno, ahora sí necesito darles una información, ya que estamos hablando de este tema de los cárteles y todo eso, de que recientemente se dio a conocer el testimonio de una persona muy cercana a Valeria, Vivian, Erika y las personas en Blossom en general. ¿De dónde salió este testimonio? Ya se lo voy a estar comentando más adelante, porque vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso, pero vamos por partes como para ir hilando los temas. Resulta ser que esta persona, la que dio este testimonio, dio información interesante sobre Vivian. Comentó que alguien cercano al ex de Valeria Márquez, es decir, a Sullivan, quien ya sabemos en qué andaba metido, por eso lo engancho con este tema, andaba por detrás de Vivian. O sea, como que quería tener algo con ella, la chamullaba, la cortejaba, no sé cómo lo digan en su país.
Y fue él, justamente esta persona, quien aparentemente le habría pagado a Vivian sus primeras operaciones. Acordémonos que ella desde siempre, desde un principio, justificó de dónde conseguía el dinero, diciendo que lo sacaba de la fuente de los deseos, entre comillas. Todos sabemos cuál es esa fuente. Bueno, con este testimonio más o menos un poco las cosas empiezan a tener más sentido. Lamentablemente siento que cada vez todo nos lleva a pensar que Vivian era la principal en tener estos vínculos, estas relaciones complicadas, y medio que ella por ahí la fue como arrastrando a Valeria. Bien, se comenta que Vivian no tenía un vínculo aparentemente con Sullivan. Sí, alguien cercano a él, como les decía, la estaba como andándole por atrás y queriendo salir con ella, etc. Este testimonio en parte como que derrumbaría un poco la teoría de que fue por Sullivan que Vivian y Valeria se pelearon, algo que estuvimos viendo un poquito en el canal. Entonces yo siento que de por sí ya me costó un poco creer esa teoría, como les había comentado en esos videos, y este testimonio como que la terminaría de derrumbar. O sea, no quiere decir que esté 100% eliminada, porque la posibilidad todavía existe, pero siento que son menos las probabilidades de que sea Francisco el motivo de la pelea entre Vivian y Valeria. Pero antes de pasar a ver más de este testimonio de esta persona, vamos a ver este video muy interesante que dice, bueno, como lo dice aquí, no es largo, pero lo vamos a entender todo, nos prometen. Y habla más que nada de Vivian de la Torre, sus vínculos con Adil y Paola, es decir, la Roja, y todo este mundo complicado. Incluso aquí podría estar metido este hombre cercano al ex de Valeria, que la estaba como cortejando a Vivian, andándole por atrás y todo eso. La Rojilla nombra a un tal Chimba. En el tal Chimba dan por préstamo gota a gota no sé cuántos. Que nombran esta boneta, con esta chica y con los que conoce. Caído, pum. Digo caído y se caen las cosas. Yo decido, para que vayan entendiendo, el tal persona este, hablan de él en un live. Pum, aquí le tenéis. Seguimos. Espera. A ver. Este es el supuesto novio de la... Me la sopla. De Adil, y supuestamente se acuerdan que me da lo mismo. Yo quiero que vea a la gente con quién anda Vivoneta. ¿Con quién anda? Seguimos. ¿Y cuál sería de Vivian entonces? ¿Qué? Supuestamente, no lo digo 100%, le nombran, tu novio es el tal, o sea, supuestamente este es el hijo de él. Claro. Ya, se han confundido, me están diciendo en el chat, eres tal. Yo no lo sé 100% porque está la cara tapada, pero sí le nombran a tal Osegué y ajá. Ya sabemos con quién es lo que se está juntando, ¿vale? Claro, recordemos, para los que no siguieron la historia o no lo vieron, que le quitaron la vida hace poco en un operativo a el Mencho, que sería como aparentemente el padre de quien sugerirían aquí los seguidores que sería el novio de Adili. Aquí comentan que no, bueno, que no sería, mira, que los seguidores se confundieron, pero no se confundieron por nada, lo hicieron porque ella se andaba relacionando con ese tipo de gente. Esto no lo sé 100%, le nombran y este se llama, creo que se llama como yo, y el apellido que han dicho, Oce y ajá. Y ese supuesto sí que es el hijo de esta persona, pero no sé si ese es el de verdad, porque habrá más gente que se llame así y esté en el mundo de raro. Bueno, seguimos. Mira. Dice que la china de que China, vente. ¿Aquí donde el otro día? O voy por ti, porque no me No sé, pero en el chat la están llamando, mirad.
la está llamando a esta gente, está aquí la avioneta, está aquí, la vais a ver. Sí, está bien ahí. A estas dos, porque los otros sabemos ni la mitad seguramente. Y le preguntan por un tal M y ajá, lo pone aquí, M, puntos suspensivos, T, y se asusta. ¿Quién será esa persona? La tal China esa, otra persona rara. ¿Vale? Tú fíjate. El tal, a ver si se ven las letras aquí. ¿Se ve aquí? No, se ve al revés, se ve al revés. MT. Se ve al revés. M, punto suspensivo, la que he dicho. Esa persona la nombran y la cambia la cara. ¿M? ¿Cómo se apellida? Sí, eso es verdad. Ese clip lo vimos y es verdad como que ellas se asustan cuando nombran eso. Es que han vivido. M empieza por M y el apellido no sé cuál es. Da igual, seguramente. ¿Vosotros creéis? Vale. Pero estáis viendo con quién se junta. M-O-C. No, pues no. Porque M puede ser M. Dicen M-T. ¿Por qué mencionan M-T? No tengo ni idea de quién es. He pensado. No sé quién será. No sé. Pero la cara de Viboneta, mira qué cara tiene. ¿Me entiendes? Cuando nombran a esta persona. Mira cómo... Y porque Vivian dentro de todo también se quiere hacer la tonta, como que da a entender que anda en ese mundo, pero quiere como al mismo tiempo no mencionarlo, no hacer referencia a nada, o como les digo, hacerse medio la tonta, medio que no pasa así. ¿Quién está Viboneta? Por favor, familia, por favor. Que esta chica está, ya sabéis dónde está. ¿Por qué? Perteneciente a lo que sea de la administración de lo que ha pasado hace poco en México. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué haces? Si te vas con esa gente, algo tendrás que ver. Claro, pensad. Yo solo quiero que veáis la verdad. Es que sí, porque a ver, ¿quién tiene la capacidad de conseguir un sicario así de fácil y hacer algo como lo que le hicieron a Valeria? Este tipo de gente. Y no puede ser que Vivian se esté relacionando con todos ellos y después se haga la tonta y diga que no tiene nada que ver y encima que no tiene ni idea de quién pudo llegar a ser, además de siendo súper fría y cercana a su amigo, mostrando ningún tipo de sentimiento por lo que le pasó a su amigo, o sea, nada. Vale, ya me ha aclarado mi mujer por qué llaman esas letras. Me lo ha dicho, no lo podemos decir aquí, porque es otro grupo ilícito, para que me entendáis. Lo que dice le pregunta. En Tamaulipas hay otro grupo que le llaman, como hemos dicho, las iniciales estas, por eso le preguntan y les cambia el rostro. Cierto, Lili, ese es. Vale, vamos a seguir. Aquí les dicen, les llaman a estas dos, Ase y Ajá, Ase. ¿Y por qué mencionan a las dos iniciales que he dicho? Porque acabo de explicar, lo acabamos de educar y es un grupo del ilícito en otro lado. Y entonces las entra la paranoia. Bueno, seguimos. Aparece otro más, dice. No. Este dice que no es el novio de esta chica, ¿vale? Yo voy diciendo lo que se va viendo. Bueno, pues eso. ¿Lo ponemos otra vez? Espérate un momento. Y ahora ya seguimos. Para que lo veáis. Mira. Andas con él, lo que acaba de decir, pum, pa'lante. Hombre, han nombrado a esta persona, supuestamente es el hijo del que han quitado el medio hace poco.
viendo esta gente y dónde pertenecía, te da por entender que luego puede ser otro que se apellide igual. No lo sé, pero que... Sí, puede ser, pero sería demasiada coincidencia, no sé. Le nombra. Seguimos. Nombra Ingeniero Ceguera. Ingeniero Ceguera es mi amigo. Es el amigo, no es el novio, pero es el amigo. Ahí dejamos la duda. Una tal Aziri pregunta. La hablan en código raro. La hablan como con símbolo aquí. China, dile la China de qué país. China. China, vente. Aquí donde el otro día. O voy por ti. Mira las caras. ¿La veis? Mira. Ahora, lo que resulta difícil es cómo terminar de conectar el tema del exnovio de Valeria con Vivian y cómo se relacionaría, porque sabemos que todos ellos estaban metidos en esto, ¿no? En este mundo complicado. El tema es cómo se relacionaron entre sí y qué relación tuvieron con los hechos en sí. No sé, ¿será que por ahí se habrá juntado esta persona cercana al exnovio de Valeria con Vivian y después ellos se terminaron de conectar como con Sullivan y entre los tres planearon algo así, vieron? Parecía un medio rebuscado ya, pero como que todavía tenemos como estos dos lugares, creo yo, más probables para disparar, o el exnovio o Vivian y sus malas relaciones, o quien dice, los dos grupos juntos, vaya uno a saber. Ahora, algo que se estuvo viralizando un montón y que la verdad para mí es medio irrelevante, pero lo menciono porque sé que muchos de los que siguen el caso de Valeria estuvieron hablando de esto y bueno, como para hacer mención, como para que quede, ¿no? En los videos que sucedió esto, es que Vivian pasó nuevamente del morocho al rubio y muchos se pusieron a decir como que se hizo el color de pelo exactamente igual al de Valeria, pero... No es por defender a Vivian, ustedes ya saben que a mí no me cae para nada bien, pero la realidad es que, hay que verlo, no es el mismo color que el de Valeria. Este es un rubio como más tirando a un caramelo, mucho más castaño que el que tenía Valeria, que era un rubio bastante ceniza. Es un cambio de look, o sea, esta chica cambia muchísimo de look, claramente, pero no es el mismo color del de Valeria, al menos que esté queriendo como transicionar y después llegar a un rubio más ceniza, porque ella supuestamente había vuelto al morocho diciendo que no quería que le sigan comparando con Valeria y diciendo que la querían imitar y no sé qué. Bueno, ahora ya se le pasó eso, parece. No sé, para mí no es el mismo color, pero bueno, se le pasó medio rápido, como les decía, esto de me hago morocha para que no me comparen, como que al toque volvió a aclararse y capaz es un color, como les decía, por ir de transición para hacerse más rubia después, pero bueno, ya no sé, vamos a ver qué sigue haciendo esta chica en los siguientes días. Ahora sí tenemos que hablar de uno de los temas o de las actualizaciones más interesantes del día sobre el caso de Valeria Márquez, y es este testimonio que les decía al principio del video, de una persona cercana a tanto Valeria, Vivian y también Erika y a las personas de Blossom en general. O sea, no sé qué relación tenía la persona que dio este testimonio con todas ellas, pero las conocía, digamos. Tenía o sea, no es un vínculo de amistad aparentemente, pero las conocía. ¿De dónde salió este testimonio? Obviamente para dar los créditos del canal de Soy Host. Creo que él fue como el que movió todo para obtenerlo. Es una persona, bueno, tiene un canal, pero es una persona que consigue muchos contactos en relación al caso de Valeria y ha conseguido testimonios muy, muy, muy interesantes. Y bueno, este es como medio el último. ¿Y qué aportó de dato interesante este testimonio? Comentó ella, bueno, más que nada sobre Erika, como les decía, dijo que Erika era una chica de recursos económicos bajos, que andaba muy triste aparentemente antes de que sucedan los hechos por haber terminado con una pareja o por algún dolor que le generó una pareja. Según esta persona que la conocía, Erika jamás mostró nada extraño antes de los sucesos en relación a lo de Valeria Márquez. Y después se comenta de una conversación de chat que aparentemente tuvo esta persona con Erika después, apenas sucedió lo de Valeria. No está la captura porque no se compartió eso, pero sí se sabe que era lo que hablaron, que mensajes intercambiaron. Esto fue, como les decía, apenas sucedió lo de Valeria. Y la persona que da este testimonio le manda a Erika y le pregunta, ¿qué le pasó a tu jefa? ¿Qué le pasó a tu jefa? Porque claro, ya había empezado en ese momento seguro a viralizarse todo. Y Erika le contesta, le dispararon frente a mi cara. Le dijo básicamente lo que todos pensaríamos que sucedió, ¿no? Y
Y además agregó algo muy interesante. Alguien, dijo, le disparó a Valeria y se fue corriendo. Esto de se fue corriendo es como que llama un poco la atención porque, según lo que teníamos entendido, el sicario salió de Blossom y se escapó en moto junto con otro más. Pero aquí Erika dice que se fue corriendo. No obstante, yo siento que, a ver, supongamos que Erika es inocente. Pongámonos en esa idea. Yo siento que si estás en esa situación en donde está pasando algo así, de ese impacto, y no te vas a poner a prestar tanta atención sobre cómo se va el tipo. Entonces, por ahí en su recuerdo, ella se acuerda que el tipo se fue lo más rápido posible y ni le prestó atención a lo de la moto y todo eso. Así que podría como no tener nada de relevante en realidad, o sí, no sé, esto de que se fue corriendo supuestamente. Bueno, ahí medio que quedó la conversación y toda la historia. Después de este chat es que la persona que da el testimonio ve la reacción que tuvo Erika después de que le dispararon a Valeria. Es decir, cómo fue a apagar el live de una forma tan exageradamente fría. Y eso dijo esta persona que le llamó muchísimo la atención. O sea, no era era algo muy diferente a lo que conocía de Erika. O sea, jamás se hubiese imaginado que Erika habría actuado de esa forma ante haber presenciado un crimen en su cara, literalmente. Le pareció muy extraño. Y esto es algo que concuerda con muchas personas. Muchas personas del entorno más o menos cercano a Erika y demás dicen que es muy rara la forma en la cual ella apagó el live. Bueno, no solamente para personas del entorno cercano, creo que para absolutamente todos. O sea, no hay una forma todavía coherente de justificar ese hecho. Y eso es lo realmente extraño, porque sí, es verdad que si vemos lo que conocemos de Erika, vemos todo lo que pasó en el live, que ya lo analizamos un montón en el canal y todo, en ningún momento ella parece sospechosa, en ningún momento. Lo único que nos lleva a todos a pensar que capaz algo esconde es cómo apaga ese live. Lo único es esa reacción de 2 segundos lo que está haciendo que Erika esté siendo tan perseguida, digamos, ¿no? Pero el problema es que es muy extraño. Si fuera apenas una cosita que uno estaría como flasheando, queriéndose imaginar que hay algo detrás, bueno, pero no, o sea, es que es muy extraño. Hay algunas personas que defienden muchísimo a Erika, dicen que no tiene nada que ver, otros que están convencidos de que algo tiene que ocultar por cómo apagó el live. O sea, yo la verdad me inclino más por el lado de pensar que algo sabía, porque, no sé, no le encuentro, como les digo, una explicación lógica para que alguien apague el live de esa forma. Pero sí reconozco que si sabía algo, la piloteó y actuó súper bien durante el último live de Valeria, porque en ningún momento hasta eso mostró, como les comentaba, saber algo de más, actuó extraño, nada. O sea, es muy, la verdad, Erika es un personaje en todo esto muy llamativo, ¿no? O sea, es como muy misterioso. Y después nunca más volvió a aparecer. Bueno, tendrá sus razones, lógicamente, pero eso la hace muchísimo más misteriosa. Así que bueno, no sé, chicos, o sea, es que muy tremendo testimonio. Cada vez que salen testimonios así de personas tan cercanas a los involucrados de alguna forma con todo, es como que es muy impactante. Coméntenme qué opinan ustedes sobre Erika, por favor, con respeto. Y bueno, yo ya no sé, bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, si vuelve a salir algo así o qué actualización tenemos sobre el caso de Valeria Márquez. Bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que pasó con el caso de Francisca Cadenas. Este caso que llevaba años de misterio. Hablamos de él hace más de 6 años, creo que antes de la pandemia fue, para que se den una idea. Y en ese momento, bueno, lógicamente era un total misterio. Y hoy, marzo de 2026, sale la noticia de que aparentemente es un caso ya resuelto. Vamos a repasar muy por encima cuáles fueron los hechos en general para los que no saben nada del caso. Y después vamos a pasar directamente ya a hablar de las actualizaciones. Todo comenzó el día 9 de mayo de 2017 en Hornachos, dentro de la provincia de Badajoz, en España. Este es un pueblo muy pequeño de unos 3.600 habitantes más o menos. O sea, básicamente es un lugar en donde todos se conocen. Francisca Cadenas, que tenía 59 años, salió de su casa a las 11:15 de la noche con una intención muy simple. Solo iba a acompañar a una niña que ella había estado cuidando durante el día al auto de sus padres. Este era un trayecto de unos escasos 50 metros, es decir, desde la casa de Francisca Cadenas hasta el auto donde estaban los padres de la niña habían tan solo 50 metros. O sea, era tan corta la distancia que Francisca dejó la puerta abierta de su casa, para que se den una idea.
además porque sabía que su hijo la estaba esperando para cenar. Entonces Francisca sale con la niña, se acercan hasta donde están sus padres, se despide y se da media vuelta con la intención de volverse hasta su casa. Es ahí cuando pasa por este pasaje estrecho que como que dividía el punto donde estaban los padres con la niña a la casa de Francisca. Y ese es el punto exacto en el cual Francisca desaparece por completo. Jamás llegó a su casa esa noche, pasaron las horas, los días y no habían ni rastros de Francisca. O sea, algo le había pasado en esos 50 pequeños metros. Cuando la Guardia Civil recibió el informe de la desaparición, al principio asumieron que estaban buscando a una persona viva. O sea, pensaron, por ejemplo, que podría haber sufrido algún accidente, que se había desorientado, una emergencia médica tal vez. Y esa resolución fue lo que cambió toda la metodología. Porque si vos buscas a una persona viva, vas a mirar hacia afuera, hacia lugares mucho más amplios que el rango desde donde desapareció, sin mirar o sin prestarle mucha atención a las casas vecinas o áreas de la zona. Porque obviamente si vos piensas, capaz se desorientó, entonces te vas a ir a un montón de lugares donde pudo haber llegado Francisca caminando, por ejemplo. No obstante, a pesar de esto, sí la buscaron a Francisca en casas vecinas que estaban en la zona, pero fue una búsqueda muy superficial, sin darle demasiada importancia. Cuando la realidad es que, siendo coherentes, cuando alguien desaparece, se esfuma en un pequeño callejón de tan solo 50 metros, lo más lógico es que esté adentro de alguna de las casas que rodean o están cercanas a ese callejón, o en alguna área muy cercana a ese callejón. Entonces, como darle tan poca importancia a buscar en las casas vecinas y demás, como que fue un grave error por parte de los investigadores desde un primer momento. Ellos se dedicaron muchísimo a perseguir estas pistas que los alejaban kilómetros de ese famoso callejón. Por ejemplo, se sabe que buscaron en un pantano, más o menos en el área, con buzos y todo, en donde jamás encontraron nada. También rastrearon la matrícula de un auto misterioso que alguien afirmó haber visto esa madrugada, pero también quedó descartado. Otra cosa que no tuvieron en cuenta fue que la misma noche de la desaparición, José Antonio, uno de los hijos de Francisca, salió lógicamente a buscarla tras ver que su madre no volvía. Y lo que él presenció ahí es totalmente escalofriante según su testimonio. Él dice que mientras recorría las casas y la zona buscando a su madre, escuchó un grito que provenía del interior de una de las casas de un vecino. Luego dice que escuchó un golpe muy fuerte. El hijo de Francisca lógicamente tocó la puerta de esa casa muchas veces, pero nadie le contestó. Y para colmo, días después, este joven aseguró que escuchó como ruidos de construcción dentro de la casa. No obstante, a pesar de esto, la falta de pruebas tangibles hizo que los investigadores jamás buscaran en profundidad allí, y no solamente eso, como las búsquedas no producían ningún resultado, terminaron archivando el caso de forma provisional en el año 2019. Básicamente quedó todo congelado. Pero obviamente que la familia de Francisca no se rindió, pues ellos seguían, a pesar de que la policía había enfriado todo, seguían cargando con ese dolor todos los días. La presión que hicieron los familiares de Francisca llevó a que la UCO llegara a escena. Esta sería la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y es ahí, entre finales de 2024 y ahora 2026, cuando la UCO entra, que las cosas finalmente cambian. ¿Qué hicieron los investigadores de la UCO? Bueno, ellos tomaron esos 50 metros desde donde Francisca desapareció y los redujeron a un perímetro crítico de apenas 30 metros. Luego lo que hicieron es bastante fascinante, digamos. Fueron al lugar exacto e hicieron como una especie de reconstrucción física espaciotemporal. Usaron a las últimas 4 personas que vieron a Francisca y recrearon toda la escena, cronometrando absolutamente todo. Ángulos de visión, velocidades, todo. Midieron la distancia que ella pudo recorrer en esa ventana exacta de tiempo y así eliminaron muchísimas variables. Matemáticamente, en esa margen de segundos, sería imposible pensar que Francisca pudo haber salido del radio de esos 50 metros o 30 ahora sin haber sido vista por nadie. Y eso llevó a un punto ciego bastante viable, que era la casa de unos vecinos. Más específicamente la propiedad de los hermanos Julio y Miguel, o mejor conocidos como Lolo y Julián. Los investigadores pudieron conseguir aquel respaldo del juez que no habían tenido durante 9 años. Y
pudieron entrar a la casa de estos vecinos a investigar. Y armaron un operativo tremendo. Más de 50 especialistas participaron, gente de criminalística, hasta también buzos tácticos. Ellos notaron que había una parte del patio de la casa que tenía medio que un cemento como extraño. Así que se concentraron allí y empezaron a hacer excavaciones. Y ustedes ya estarán suponiendo qué casa es esta. Bueno, es esa misma casa desde donde el hijo de Francisca, cuando ella desapareció, escuchó los gritos y días después el ruido de una construcción. Y toda esta búsqueda afortunadamente no fue en vano. Ahí, bajo ese concreto, bajo ese cemento extraño, encontraron restos óseos humanos. Antes de comentarles qué fue lo que sucedió después, hay que agregar que uno de los hermanos tuvo un comportamiento muy extraño antes de que estos restos óseos fueran hallados, pues él habló con la prensa y dijo a la policía que todo estaba haciendo un show, que simplemente estaban buscando una especie de chivo expiatorio. Pero claramente no era así. Cuando aparecen estos restos óseos, los investigadores llaman a uno de los hermanos y le dicen: mira, acabamos de encontrar esto. ¿Qué explicación nos puedes dar? Y ahí el sujeto se quebró y dijo: sí, es Francisca y yo le quité la vida mediante un golpe en la cabeza. En ese mismo instante, los dos hermanos, fueron arrestados. La calle se dice que estaba llena de vecinos gritándoles cosas horribles y que se merecían, obvio, como asesinos y cosas así. Obviamente la carga social, el enojo acumulado durante 9 años, es como que explotó en ese momento. Pero no podríamos decir aún que el caso está 100% resuelto de por sí, ya que el cuerpo enterrado ahí, el cuerpo de Francisca, es un indicio poderosísimo de que existió un crimen posiblemente y se lo ocultó, lógico. Pero no hay una prueba material aún que termine de conectar al hermano con Francisca como autor de ese crimen, más allá de que él haya como hecho esta confesión. O sea, porque tranquilamente podría haber mentido, lo que sea. O sea, como que falta esa prueba material que termine de confirmar que él fue el autor. Y de aquí claramente se está agarrando la defensa porque quieren que la fiscalía demuestre la participación directa justamente de los hermanos en los hechos, más allá de la prueba de que el cuerpo estaba en su casa. Después se supo que Julián, uno de los hermanos, confesó ya de manera formal, es decir, en una declaración, y dijo, bueno, nuevamente que él fue, pero que su hermano no tenía nada que ver, que él no sabía nada. De hecho, se dice que este otro hermano estaba de viaje cuando sucedieron los hechos de Francisca, entonces podría tener sentido de que él no haya sabido nada. De esta forma, casi que podríamos decir que se está cerrando uno de los grandes misterios de los últimos años, al menos en España. 9 años de total incertidumbre que ahora empieza por fin a ver la luz. Pero aún quedan muchos misterios por resolver. Primero, ¿por qué le hicieron eso a Francisca? Segundo, ¿qué le hicieron? ¿Fue un golpe en la cabeza realmente o hubo algo más detrás? Esto seguramente lo vamos a saber en los siguientes días con la autopsia y demás. Todavía es todo muy reciente. Y sobre todo, ¿cómo sucedió todo, no? O sea, la agarraron a Francisca ahí en el callejón, se la llevaron, la hicieron ir con alguna excusa. Bueno, hay un montón de cosas todavía que faltan, obviamente, por descubrir, pero yo me pregunto muchísimo el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué le hicieron esto a esta mujer que tenía a sus hijos esperándola en su casa para ir a cenar, que acababa de cuidar a una niña que era totalmente inocente? O sea, ¿qué pasó, no? Esperemos que este chico esté más dispuesto a seguir hablando y a seguir declarando, porque ya, bueno, básicamente ya medio que se quebró, aparentemente. Pero bueno, hasta aquí llega toda la información del día de hoy. Como les digo, se está hablando muchísimo del caso, está viendo como mucho revuelo, así que por ahí hasta que lo publique al video, por ahí salga nueva información, así que perdón si está un poquito atrasado. De todos modos, como siempre, cualquier dato muy importante que salga se los voy a estar dejando en un comentario fijado, si no en un cartelito por acá, y si no, ya vamos a hablar del caso en una futura actualización. Pero así que bueno, coméntenme qué opinan ustedes sobre el caso de Francisca Cadenas. A mí la verdad es como que obviamente te angustia al saber que la encontraron sin vida, pero por otro lado es como una cierta paz te da de saber qué fue lo que pasó. Y la verdad a mí este caso como que me llegó bastante. Vieron que hablo de demasiados casos y más a lo largo de los años hablé de muchísimos, pero hay algunos que medio que te quedan y te quedas pensando y cada tanto se te vienen a la mente y dices qué habrá pasado. Y este fue uno de esos casos como que me impactó mucho esto de que ella salió a hacer algo tan normal y nunca más volvió, Francisca. O sea, no. Imagínense los hijos. O sea, dicen, bueno, mamá, te espero, ya vuelves, y nunca más, y no saber nada. O sea, es que es un espanto.
Así que nada, esperemos obviamente resolver, que se resuelva todo y que se haga justicia como es debido, porque esta gente ya pasó 9 años libre, ¿no? Como si nada hubiese pasado, así que ahora tienen que pagar con todo el peso. Ah, y bueno, todo esto, para los que siguen los casos del canal, ¿a qué les recuerda esta historia? ¿A qué otro caso les recuerda? Porque a mí me llevó muchísimo a este otro caso, y es el de Diego Fernández Lima y Cristian Graf, porque estamos hablando de un cuerpo encontrado en el patio de una persona con cierta conexión con la víctima. Es igual a lo de Diego Fernández Lima. La única diferencia es que en este caso el culpable o el presunto culpable se quebró y dijo la verdad, y Graf sigue sin hablar ni nada, ¿no? Pero es como que son muy parecidos. La verdad da un miedo terrible el saber cómo estas personas siguieron con tanta impunidad con los años como si no hubiesen hecho nada. Bueno, un espanto. Coméntenme qué opinan ustedes sobre todo esto y vamos a estar atentos a ver qué pasa con este caso en los siguientes días. Bueno, ahora sí vamos a continuar con un nuevo episodio de la serie del caso de Loan. Esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta, bueno, vamos a llegar hasta el presente en su momento, ¿no? Sé que muchos de ustedes por ahí se pierden cronológicamente con el orden de la serie, según estuve leyendo. Y para eso hay una lista de reproducción en el canal que se llama Caso Loan, la serie, donde está todos los episodios ordenados en, bueno, cronológicamente, básicamente, desde el primero que salió hasta el último. Pero además, para hacer todo un poco más sencillo y comprensible, digamos, voy a tratar, digamos, de poner como el número de episodio y más o menos las fechas, ya sea en la miniatura o en el título. La realidad es que en el título se complica un poco porque YouTube te permite muy pocos caracteres, así que voy a ver si lo puedo incluir en la miniatura y voy a ir actualizando todas las demás miniaturas de los otros episodios como para que sea como una ayuda visual, además de la lista de reproducción, aunque para mí siento que lo más práctico es la lista de reproducción, o sea, como que es más fácil. Pero bueno, como un extra. Y también les voy a estar diciendo más o menos en qué fecha nos encontramos al inicio de cada episodio. Como ahora, en este momento vamos a estar viendo lo que estuvo pasando a mediados de septiembre del año 2024. Es decir, más o menos cuando Loan llevaba ya 2 meses desaparecido. Para arrancar con este episodio en sí, me gustaría que se imaginen esta escena en particular. Efectivos de una fuerza de seguridad federal llegan a un hotel. Llegan con una orden de un juez, o sea, algo muy serio, para trasladar a testigos clave en la desaparición de un niño. Pero de repente en la puerta alguien les frena el paso, es decir, no los deja entrar. Les dice que no pueden ingresar porque él es un agente de la Interpol. Los oficiales de policía, muy confundidos, le piden a esta persona sus credenciales internacionales, lógicamente. El tipo agarra y saca de su bolsillo una licencia de conducir del estado de Florida en Estados Unidos. Y yo sé que puede sonar un poco surrealista todo lo que les conté, pero sí, esa misma situación exacta pasó en la vida real y en el caso de Loan. Y toda esta situación no hizo más que paralizar a uno de los casos más graves y complejos de la historia policial argentina. En esta situación tenemos un gran ejemplo de lo que es el vacío de la información. Es decir, cuando sucede un caso de altísimo perfil mediático y todo como lo fue y es el caso de Loan, y la respuesta del Estado o de la justicia es lenta, se crea un espacio vacío. Y ese espacio suele ser rápidamente llenado por actores externos. Pero bueno, para entender todo, vamos desde el principio. Todo comienza cuando llega a Corrientes una supuesta fundación, la Fundación Lucio Dupuy. Y ellos empiezan a ofrecer a ciertos personajes importantes, en el caso de Loan, como familiares, los niños que fueron al Naranjal y demás. Cosas como, por ejemplo, psicólogos gratis, contención legal, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hicieron cuando la justicia provincial estaba claramente desbordada por todo lo que implicaba el caso. Por ende, era lógico que los iban a dejar ayudar. Pero lamentablemente no se sabía en ese momento que todo esto era una gran mentira. La jueza tuvo que ordenar varios arrestos masivos a personas que pertenecían supuestamente a esta fundación. Y no fue por delitos menores. Ordenó estos arrestos porque descubrió un patrón sistemático de manipulación de testigos y de pruebas en el caso de Loan. Y fue una operación bastante compleja, la verdad. Fueron los oficiales de policía y buscaron a cada una de estas personas que supuestamente pertenecían a la Fundación Lucio Dupuy y las detuvieron. Quedaron en total 9 personas detenidas, entre ellas la abogada Elizabeth Kut,
Talla y su pareja Pablo Javier Noguera, el abogado Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca y Valeria López. Son varios individuos que, como ustedes pueden ver, son profesionales, conocen muy bien el Código Penal. No obstante, eso no les impidió recibir cargos muy delicados, como por ejemplo, atentado, resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, violación de medios de prueba, violación del secreto profesional y encubrimiento agravado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas personas llegaron a Corrientes, se metieron en el caso de Loan, diciendo que pertenecían a la Fundación Lucio Dupuy, siendo esta una mentira. Se metieron en el caso solo con el objetivo de entorpecer, como les decía, toda la investigación, manipular a los testigos, etcétera, etcétera. Es por eso que se los detuvo rápidamente. El tema es que hasta eso ya habían generado un cierto daño. Y todo esto nos lleva a volver a la escena del hotel que les comentaba al principio. Todo esto sucedió en verdad a mediados de septiembre, como les comentaba recién, en la ciudad de Goya. La prefectura naval llegó a este hotel con una orden escrita y firmada por un juez, lo que significa que esa orden se tiene que cumplir al acto. La orden decía que tenían que retirar de ese hotel a varios menores de edad que estaban bajo el supuesto cuidado de esta fundación, la de Lucio Dupuy. Entre estos niños se encontraba la hija de Camila Núñez, a quien tanto estuvimos siguiendo a lo largo de estos capítulos. Y también estaban los dos hijos menores de Laudelina Peña, quien, recordemos, ya estaba detenida para ese momento. Y ahí es cuando entra este personaje del cual empezamos a hablar hace un tiempito, pero yo les dije, vamos a seguir hablando de él. Y les estoy hablando de Nicolás Gabriel Soria, de 42 años, alias El Americano. Él fue quien retuvo a los menores en el hotel, impidiéndole el paso a las autoridades. O sea, cuando llegaron con esa orden del juez, él les dijo, no pueden pasar. Yo tengo esta licencia aquí del estado de Florida, Estados Unidos, y estoy cuidando a los niños, básicamente. Obviamente, hacer algo así como negarle el paso a las autoridades es muy grave, pero también lo que era gravísimo era que este sujeto estaba formando parte de toda esta mentira relacionada a la Fundación Lucio Dupuy y todos los intentos por manipular el caso que estaban intentando hacer. Y cuando fue detenido al americano, le aplicaron el cargo, además de todos los demás, de privación ilegítima de la libertad. ¿Por qué le pusieron esto si él supuestamente decía que estaba cuidando a los niños y qué sé yo? Porque la privación ilegítima de la libertad no requiere que, por ejemplo, hagas algo así como meter a alguien en el baúl de un auto al estilo película de Hollywood, sino que jurídicamente significa restringir el derecho constitucional de libre tránsito de una persona sin tener la autoridad legal para hacerlo. Y él, al intentar evitar que los niños y las demás personas salgan de ese hotel, básicamente hizo eso. Es decir, ni él ni la Fundación Lucio Dupuy tenían la custodia legal, por ejemplo, otorgada por un juez de familia para retener a esos niños ahí y negarles totalmente el acceso a las fuerzas federales. Bueno, lo importante es ver aquí cómo con todo lo que hicieron estos personajes que se metieron, haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy y todo, entorpecieron la investigación y el caso de Loan. Tenemos que recordar una vez más quiénes eran estos niños que estaban ahí como atrapados en el hotel. Ellos eran todos niños que estuvieron en el almuerzo el día de los hechos, que fueron con Loan hasta el Naranjal. ¿Y por qué creen ustedes que quisieron como retenerlos y hablar con ellos y todos los de esta fundación, digamos, estas personas que buscaban entorpecer todo? Porque la memoria de un niño pequeño es como si fuera arcilla fresca, digamos, se puede moldear o remoldear muy fácilmente. Entonces, al tenerlos ahí, hablarles, sacarles información, manipularlos, bueno, básicamente lo que estuvieron haciendo fue reconstruir, armar como ellos querían o como a ellos les convenía la memoria de esos niños. De esta forma, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando los niños se sienten ante un juez o vayan a una cámara Gesell o lo que sea, ya el juez no va a poder saber si lo que están contando los niños es cierto o no, porque su memoria fue totalmente manipulada y es por eso también que vemos y notamos muchas contradicciones en sus declaraciones. Según comentan algunas fuentes, hay otros individuos que complicaron también todo a nivel institucional. Me refiero al caso de Loan, obvio. Por un lado tenemos al psicólogo forense llamado Federico Colombo Rossi. Él fue detenido el día 11 de septiembre y lo arrestaron por falso testimonio mientras estaba declarando. Otro nombre es el de Leonardo Rubio, un oficial, escuchen esto, un oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que estaba operando en la ciudad de Corrientes.
Y esto es extraño porque no es normal ver como a un policía en actividad fuera de su jurisdicción, así que claramente podría haber habido algo muy oscuro ahí. Y los padres de Loan obviamente no se quedaron callados ante toda esta bomba que había explotado. Ellos decidieron obviamente intervenir legalmente. Dijeron efectivamente que la Fundación Lucio Dupuy pudo haber tenido una intención deliberada de desviar las pistas y obstaculizar la investigación para proteger a alguien. Pero no solamente apuntaron contra la fundación en sí y contra todos estos personajes que les comenté, sino que también María y José, los padres de Loan, comentaron como que ven posibles nexos oscuros entre esta fundación externa y miembros de su propia familia. Los padres de Loan pidieron que se investigue a fondo si la defensa de Laudelina Peña tenía vínculos con esta supuesta fundación de Lucio Dupuy. Y entre los nombres de la defensa, adivinen el nombre de quién aparece o qué figura aparece. La de la abogada Delfina Taborda. No sé si se acuerdan de ella, pero hace un tiempo, en uno de los episodios de la serie, de hecho, vimos una entrevista que ella dio contando, que estaba siendo la abogada de la hija de Laudelina y, básicamente defendiéndola, diciendo que capaz el plan era llevarse a su hija, que ella estaba con mucho miedo y todo eso. Esta es una abogada muy jovencita, de hecho en su momento tenía creo que 22 años. Y los informes para ese momento indicaron que además de todo esto, ella participó activamente en persona en los rastrillajes en Corrientes. Entonces como que todo, ya para mí a esta altura del partido, con todo lo que venimos analizando, siento que la hija de Laudelina de igual manera está involucrada en todo esto. Me parece una persona bastante oscura, la verdad, y como que estas cosas van sumando, ¿no? Es como si fuera que todos los que estaban en el almuerzo, excepto los padres y la abuela Catalina, por ejemplo, que la podremos excluir, sabían lo que iba a pasar. Me va dando como esa sensación. Y todo eso fue como resumidamente lo que sucedió con esta supuesta fundación Lucio Dupuy, cómo y por qué detuvieron a estas otras personas, que va a ser importante obviamente tener conocimiento de ellas, porque recordemos que vamos a llegar en algún momento a un juicio donde se va a juzgar no solamente a los implicados más directos, como serían los familiares de Loan, Pérez, Callaba, etcétera, sino también a estas personas que intentaron entorpecer la investigación. Así que esto sería más o menos lo que estuvo pasando a mediados de septiembre. Vamos a seguir avanzando obviamente y vamos a ver si sigue saliendo nueva información de todos estos personajes, de personajes nuevos o lo que sea. Y posiblemente el próximo capítulo, no sé, todavía no me decidí, pero quizás sea como un resumen de todo lo que venimos viendo hasta ahora, así como bien analizado. Estoy pensando en hacer eso como para ir refrescando la memoria, pero no sé. Pero si lo llego a hacer, les digo que va a quedar zarpadísimo porque como que vamos conectando todo lo que vamos viendo hasta el momento. Si no lo hago para la próxima, lo voy a hacer como en los siguientes videos, como para ir, como les decía, condensando toda la información. Pero vamos a continuar con la siguiente parte de este capítulo de la serie. Vamos a continuar con esta segunda parte de este episodio de la serie del caso de Loan, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta ahora. Nos ubicamos ahora más o menos en mediados de septiembre, recordemos de 2024, y vamos a proceder a ver, como siempre, un clip que salió en aquella época. Y para hoy tenemos donde se dice que encontraron una pulsera de Loan. Y uno podría decir, y obviamente ya se encontró el botín y todo, que sabemos que fue totalmente plantado, pero en este caso, ya habiendo pasado tantos días de la desaparición y con todo lo que sucedió, dudo mucho que también la hayan plantado. Por ende, estaremos frente al hallazgo de una prenda real de Loan en algún lugar quizás clave. Vamos a verlo ahora. Tomás, lo que Cristian quería mostrar, acá la tenemos. No hay problema. No, pero escúchame, acá estamos viendo entonces, donde está indicado, acá el puntito rojo, es donde se encontró en cita, que como era todos, o muchos. Ahí está la ruta 12, mira. Ahí está la ruta 12, sí. No sabemos dónde está la cantidad. Paren, cerca de la ruta 12. La ruta 12 está siendo muy significativa hasta ahora en el caso. Recordemos que hubo unos testigos que dijeron haber visto a una pareja subiendo a un niño muy parecido a Loan en un auto, ¿no? Ahí en la ruta 12. Nos tenés que ubicar a dónde estaría el naranjal. Bueno, tenemos la ruta 123, acá tenemos el camino. Sí. Esta es la ruta 123, acá tenemos el camino hacia el Naranjal. Sí. O sea, hacia la casa de la abuela, lo vamos a hacer avanzando porque, a ver, es un tramo que un auto lo hace en 20 minutos, caminando, estamos hablando que es un tramo
no, por las calles y por cómo pasó el trayecto parece más cerca, pero no lo es. O sea, que caminando ahora estamos hablando de otro tipo de tiempo, ¿no? Pero ¿a dónde encontraron la cinta? Estamos aplicando estas coordenadas que están en la acá tenemos, por ejemplo, la tapera. Acá tenemos la tapera, la escuela. La famosa tapera. Acá está el camino hacia lo de la abuela. Seguimos camino a la abuela hasta llegar hasta Naranjal. Bueno, Naranjal estaría acá, en Naranjal. Este es el Naranjal. Ok. Este es el Naranjal, acá está el Naranjal. Y lo vamos a invertir. Es lejos igual, es la tapera del Naranjal, porque uno lo ve en Maps ahí, parece poquito, pero caminarte eso, o sea, es bastante. Para que se entienda dónde estaba esta cinta. Sí. Ahí está, lo corremos en dirección para la ruta. Ahora lo vamos a hacer un poquito más. Ahí lo ponemos. Bien, tenemos el camino. Ahí está, la tapera, el Naranjal. Y en dirección hacia la ruta número 12, o sea, la rotonda en diagonal, en el sentido ahí encuentran esta cintita roja. Ahora, lo importante es Ya me perdí yo, la verdad. ¿Dónde fue que encontraron la cinta roja? el sentido Oh, no. ahí encuentran dirección hacia la ruta número 12, o sea, hacia la rotonda en diagonal, en el sentido ahí encuentran esta cintita roja. O sea, sería saliendo del Naranjal, dirigiéndose hacia la ruta 12. Ahí sería que encontraron la pulsera. Ahora, lo importante es, como también se había remarcado antes, hubo tanta gente buscando a Logan, que lamentablemente, gente de buena fe, de buen corazón, buscando al niño, que lamentablemente lo que hizo toda la situación, que iban madres con niños a buscar a Logan, lo que hizo fue entorpecer, lamentablemente fue ensuciar el escenario primario, porque uno va a encontrar huellas. No, bueno, está bien, Cristian, eso tenés razón. Eso tenés razón, pero si la cinta de niños, ¿de qué no? Se puede confirmar eso. Ahí es importante que estoy. Claro, o sea, hay que ver si es una cintita roja así nomás genérica. Bueno, se podría dudar. El tema es que hay que ver cómo era la pulsera que tenía Logan y compararla, ¿no? Por ahí tenía como un detalle muy particular, era, no sé, tenía alguna característica que pueda llevar a pensar que es la misma. Remarcar nuevamente que dice que ninguno de los dos organismos lo tiene, ¿no? Entonces, si ninguno de los dos lo tiene, ¿quién lo tiene para todo esto? Y es importante saber esto porque además cada objeto que se encuentre para tener un valor especial se trata como que es una cadena de custodios. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a indicar, es por dónde pasó, por quiénes pasó, qué día pasó y qué hora que pasó. O sea, nos da un track completo de esa evidencia. Bueno, hay que rastrear dónde está esa evidencia y si aún no analizados, estamos demasiado tarde. No, eso está grandísimo. Como parte integrada, cualquier tipo de prueba. Ahora, evidentemente, lo que nos dicen puede, entiendo ver la lectura como solo lo que dices, también puede ser que otro nene, porque dijiste que había niños con madre, puede ser que nene. Sí, aún no hubiera empezado a hablar de eso, José. Puede haber sido una persona que pasó un día antes, un mes antes o 3 años antes. Lo que tiene que hacer es analizar automáticamente por qué tardan tanto tiempo. Porque por más que la madre diga, eso es de mi hijo, tampoco se prueba. No, claro, pero el tema es ver si la encontraron ahora, es decir, a mediados de septiembre, o si fue hallada 2 meses atrás y recién ahora la están queriendo como analizar. Una pericia. ¿Estamos preparados para hacerla? Sí, ya estamos para porque el estado de conservación, quién la tiene, cuál es el organismo y cómo está todo. 99 días después, ponele que 90 días después de esa muestra está. No hay rastro genético alguno, más allá de que es un bochorno que no tenga la licencia, alguna de las dos puertas. Era un delito. Che, en serio, no empezamos a... ¿Están haciendo nuestros referentes, nuestros periodistas? ¿Están nombrando delito tras delito? ¿Y todo esto pasó de largo? ¿No es un delito de la fiscalía o quien ha tenido el delito? Si pasó por parte de cualquier fuerza sería impericia, porque nosotros tal vez podríamos haber tenido otro resultado en base a ese peritaje de cuándo se realizó. O sea, es importante saber que actúa el organismo y se puede ir contra ese organismo. Bueno, ahora, Cristian, no vi, digamos, la cantidad de kilómetros, obviamente, bueno, pero es un poquito más apartado del lugar de Naranjal, y es una de las últimas pruebas físicas de las cuales podemos hablar. Sí, porque después estamos hablando de huellas que es incomprobable saber si eran de Logan o no, o si eran el secuestrador de Logan. Bueno, ahí en sí, porque debe haber aparte 800 huellas en esa zona. Lo importante acá es que hay una cuestión que yo creo que es fundamental, es el botín. En el momento que se haya un botín, la persona que encuentra el botín y la foto del botín. Hay 3 cuestiones aquí, porque estamos hablando de la foto del botín fue principalmente encontrado por la Biblia, el botín. Después, Macarena encuentra el botín. Y después Maciel dice que encuentra el botín. La audiencia publica en Facebook la foto de Macarena con el botín. Y después también lo borra. Lo había publicado en estado de WhatsApp, después lo borra. Pero el horario de esa foto que tenía la audiencia, con el horario de la foto que tenía Maciel, no coincide. Y tampoco coincidiría la dirección que María estaba
definiciones de coordenadas precisas. Siempre hablamos de coordenadas. Cuando hay una... Bueno, ahí claramente hubo como todo un show con lo del botín. Pero vieron que aparte se encontraron unos mensajes que la hija de Laudelina le había mandado, no me acuerdo a quién, pero le había preguntado si ya habían encontrado el botín un día antes de que aparezca el botín, como dando a entender que sabía todo el plan, básicamente. Cuando escrito se escriben con coordenadas. Bueno, las coordenadas no coincidirían, o sea que estaríamos hablando de dos imágenes totalmente distintas, tomadas en distintos lugares. El botín se encuentra primero es el botín de León que se va puesto, ¿no? Hay que decirlo, no es un botín que no se va a robar, sino está confirmado que es el botín de León que tenía puesto cuando lo roban. ¿Sí? La dirección del botín, a donde se encuentra, ¿es la misma de la cadenita o de la cintita roja? No, justamente todo lo opuesto. Por eso los investigadores estaban trabajando, a ver si se puede... Claro, por eso que es lo que yo estaba pensando. Decía, bueno, el botín sabemos que fue plantado, pero quizás la cintita roja sí se le cayó de verdad a Loan. Llegar a visualizar. La verdad que es entender un poco cómo es el 9 de julio, porque nosotros estamos hablando de que al lado de ahí mandamos unas imágenes de un pozo donde van a empezar a comenzar a brillar. Para. Es inminente como que esos pozos. Para, hagamos un punto ahí porque la información que tenemos para compartir es por ese lado. Cristian, de acuerdo con vos. La carpa. Un momento. Esta es la pulsera que vestía Loan cuando desapareció. A ver, esto es importante para ver las fotos de la que encontraron y la que tenía Loan. Lo miramos con luz porque ambas tenemos una, ¿no? A ver, es muy para tratar de... Pero no se ve nada. las malas ondas, para cuidar a los seres queridos y a los niños se les suele poner aparte porque los miran mucho cuando son chiquitos. Para el mal de ojeo, como se le dice. Correcto. ¿Será esa? Bueno, Sí. A ver, ahí está. Es tan importante el elemento que estaba contando Eche y es tan importante lo que dijo recién Ezequiel. Las dos cosas son importantes. Eche dice, esto se encontró una semana después, rumbo a la ruta 12. La primera hipótesis de que lo robaron a niños fue salida por la ruta 12. Además, hay muchos ya demasiado testimonio. Y Ezequiel dice, no, para. Si eso fue en ese momento, digamos, recolectado y no fue analizado, ya es tarde. O sea, eso no sirve. Con lo cual, era un elemento contundente para decir... Claro, esto es cierto, porque pasa esto lo que decía él, el perito, de la cadena de custodia. O sea, si vos vas a levantar una evidencia, eso se tiene que conservar de una forma. Si, por ejemplo, eso no se cuidó, lo tocaron más personas, cosas así, bueno, entonces, lamentablemente, quizás ni se pueda considerar evidencia por lo contaminada que puede llegar a estar. Bueno, a veces se roban, digamos, ¿no? Pero además a ver dónde está en el momento de la pulsera o se perdió la pulsera, porque eso también tenemos que saber. Si no se analizó porque se ignoraron, está la pulsera custodiada en una parte, más allá de judicialmente. No es lo mismo, no sería lo mismo perderla que tenerla al pedo. Mientras resulta eso es una contundente que te lo botín y el botín lo único que encuentra es que plantar. Fíjate el estudio que dicen los abogados. Monty Hanson habla de rapto, Osuna habla de rapto, que se debería. Viernes mencionó rapto. Chirina habla de rapto, la familia de Loan habla de rapto. Ernesto González, que es el abogado de Pérez Caizaba, habló con facilidad que dijo que no fue un accidente y solo tenés a la teoría de grupo que habla del accidente. Por lo cual, los abogados que hablan de rapto porque no pueden decir fue un accidente o se perdió, tratan de no mencionar la palabra trata, pero hasta ahora todos coinciden en que tiene que explicarse quién se lo llevó y cómo. Claro, sobre todo hacen hincapié, justamente me parece importante lo que dicen, que hacen hincapié en la palabra rapto y no... Pasa que si no hay algo relacionado a la trata aquí, ¿quién lo secuestró y por qué? O sea, ¿cómo haces para mantener ese secuestro, entre comillas, con todo lo que está pasando si sos un individuo solo, digamos? Es complicado, es más fácil pensar que aquí hay organizaciones grandes y pesadas detrás de todo esto. Por eso mandan a personas a entorpecer la investigación, etcétera, etcétera. Trata, porque si fuese rapto, quedaría solamente en una cosa intrafamiliar, como bien lo estaba diciendo incluso el abogado recién Monti, que decía que él tiene la sensación de que fue más como algo entre la familia, una cosa que queda entre ellos y que no tendría que estar involucrado alguna red criminal que se lo haya llevado al bando de la ser una banda narco. Y acordate que Pierre es abogado narco, ¿sí? Sí, si hay alguien que conoce como actúa narco, se pierde. Sí, pero está buenísimo como marca también la postura de cada uno, que de hecho los abogados hablan, no quieren mucho mencionar la palabra trata, pero sí la palabra rapto. O sea, lo que están de acuerdo es que alguien
se lo llevó. Ahora, ya sea porque fue un conflicto intrafamiliar, exactamente. Y eso es lo que te determina la figura penal después del rato del trato. Monti que habló después del Toraco. Lo mencionó a pasar que te estabas representando todo. Sí, en realidad lo charló Pierre también. Pierre, de hecho, pudo haber novedades dentro de 2 semanas. Narco con el tema de detenciones, que no, como que quedó descartado. Porque habíamos hablado con una mujer del Cabezón, no era, ¿no? El Cabezón, cabeza. Bueno, veo que quedó relegado. Ahora puede ser incluso no. Pero no se sabe si cabeza, por ahí es otra banda, narco, digamos. Pero como hablas de detenciones y venían por ese lado de detenciones. Sí, lo que dice, mira, eso no lo descartemos. Y yo creo que sí lo está diciendo recontraporal, digamos, ¿no? Tiene que hacer la causa y hablar de conocimiento de la causa. Sí, no va a narco. Literalmente, no tiene nada que ver. No sabía que decía narco. Es difícil, vos sabés, y te lo pregunto también a Cristian, es muy difícil que un comisario no sepa de los movimientos ilícitos en los pueblos de Mata Chico, ¿o no, Cristian? Pero sí sabemos que están todos metidos, todo eso. Lo extraño de todo es que Maciel va a un lugar... Bueno, cuéntenme ustedes qué opinan acerca del hallazgo de esta pulserita roja. ¿Creen que es real, verdadera de Loan? O, bueno, sí de Loan, pero otro elemento plantado. Lo que a mí me llama la atención es como dijeron ahí que el hallazgo de la pulserita está como en un camino o en un lugar opuesto al del botín. Entonces no tendría sentido que si lo hubiesen querido plantar lo hayan hecho en esa zona opuesta. Por ende no vaya a ser que haya sido en serio la pulserita de Loan y nos esté dando un indicativo de qué camino recorrieron específicamente las personas que se lo llevaron. Y me tiembla todo el cuerpo, honestamente, al pensar que eso está cerca de la Ruta 12, que fue desde donde el testigo declaró haber visto a una pareja subiendo a un auto a un niño muy similar a Loan. Así que bueno, esto fue más o menos lo que estuvo pasando a mediados de septiembre con todo este caso. Igual no fue poco, o sea, pasó de todo en realidad, hasta cosas bastante surrealistas. Pero ya vamos viendo como lo turbio que hay detrás de todo y que claramente, como les digo, empiezan a suceder estas cositas que nos llevan a pensar que no puede ser algo, como se comentaba ahí, intrafamiliar, algo chiquito. No, aquí hay algo grosso metido, porque si fuera algo intrafamiliar, ¿para qué hubiesen venido todos estos personajes haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy y a intentar entorpecer todo? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días mientras continuamos analizando el caso de Loan. Ahora vamos a continuar con una actualización del caso de Loan que estuvo pasando en estos días en la actualidad. Se supo que en estos días la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso que presentó la defensa de Antonio Benítez, el tío de Loan, tío político sería de Loan por ser marido de Laudelina. Sus abogados pidieron la prisión domiciliaria para él, argumentando la vulnerabilidad en la que quedaron sus propios hijos tras su detención. Se basan en el principio legal de interés superior del niño. Sin embargo, como les dije, los jueces rechazaron su pedido. ¿Con qué argumento? Dictaminaron que la defensa no logró demostrar la existencia de lo que se denomina un agravio federal. Un agravio federal es una figura jurídica que entra en juego cuando hay una violación directa a la Constitución Nacional o a los tratados internacionales. En este caso, básicamente, los jueces le dijeron a la defensa de Benítez: ustedes están intentando plantar todo esto de que los niños están vulnerables y no sé qué porque no están de acuerdo en lo que nosotros consideramos representa un riesgo que su cliente, es decir, Benítez, esté ahí en libertad en su casa, porque podría fugarse o entorpecer la investigación. Simplemente ahí hay un desacuerdo, nada más. No hay un agravio federal. Es decir, retener a Benítez ahí y no darle la domiciliaria no representaría ninguna violación a la Constitución Nacional por el tema de sus hijos, ni nada por el estilo. Sino que simplemente eso, se sigue considerando que si él va a su casa, la causa entraría en riesgo porque capaz él podría entorpecerla o hacer algo desde ahí. Lamentablemente, como sabemos, al menos a hoy en día, el juicio principal por la desaparición de Loan aún sigue sin una fecha definida. Y eso es lo más grave de todo este asunto. Según se cuenta, uno de los motivos para retrasar todo es que se jubiló un juez, se dice. Y ustedes quizás se están preguntando, bueno, pero no hay algo para hacer, no puede, por ejemplo, simplemente otro juez de por ahí otra jurisdicción o lo que sea agarrar y hacer que el juicio empiece de una vez por todas. En teoría sí, existe un mecanismo diseñado exactamente para eso que se llama subrogancia, donde un juez suplanta o toma el lugar de otro de forma temporal. Pero lamentablemente en la práctica el sistema federal a menudo es un laberinto burocrático complicado.
no es como que se lo reemplaza el juez así de un segundo al otro. Requiere de una serie de acuerdos, firmas del Consejo de la Magistratura, resoluciones de cámaras superiores, etcétera, etcétera. Y todo eso puede tardar meses. Así que vamos a tener que seguir esperando, pero no fue lo único que estuvo pasando en este caso, ya que José, uno de los hermanos de Loan, dio una declaración que haría explotar, por así decirlo, en 1000 pedazos la narrativa inicial del caso. Da la idea medio que todo esto fue una especie de tragedia de oportunidad. El hermano de Loan declaró que Benítez, Antonio Benítez, el tío, era muy amigo de Ramírez y de Millapi. Y un detalle que no es menor es que Millapi se dice que repartía pan en la zona. Y este es un dato clave porque repartir pan en la zona, si nos ponemos a pensar, te permite conocer la rutina exacta de cada casa, los horarios, los movimientos de todos los vecinos, etcétera, etcétera. Pero esto no fue lo único que dijo el hermano de Loan. También señaló directamente a Pérez y Callaba, que son dos figuras centrales en todo este caso, como visitantes constantes en la casa de la abuela Catalina. Y además, no era que solamente iban a visitarla, le vendían cosas. Y resulta muy extraño que cuando le preguntaron en su momento a Laudelina, ella dijo que no los conocía. Y es raro que no ubiques a dos personas que van constantemente a la casa de tu madre en un lugar tan chico. Pero se comenta entonces que sí, que Callaba, Pérez y Laudelina se conocían y que Pérez y Callaba iban constantemente entonces a la casa de la abuela Catalina. Y se está viendo más o menos de que Callaba habría intentado convencer a Laudelina de que reclamara y se quedara con ciertas tierras que en realidad le pertenecían a su hermano, es decir, al padre de Loan. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿de qué le sirve a Callaba decirle a Laudelina que ella se quede con tierras del hermano? Hay una estrategia detrás de esto y sobre todo por parte de este tipo de personas que van a las casas a venderte cosas y así. La estrategia consiste básicamente en convencer a alguien del propio entorno familiar para que absorba esas tierras. Y luego personas como por ejemplo Pérez y Callaba van y se las compran a un precio súper bajo. Básicamente estamos hablando de personas, una pareja o matrimonio o perfiles de personas en general que se creen muy vivos y utilizan su posición económica y de poder para manipular a otros, los consideran vulnerables o ignorantes. Hay otro fragmento del testimonio del hermano de Loan que parece sacado de una película de terror, les diría. Hay una conversación entre José y Macarena en donde ella le confiesa a José que sufrió de una presión extrema para declarar. Y ahí aparece una figura clave, la del abogado Codazzi, a quien tanto estuvimos siguiendo en la serie de este caso. ¿Cuál es el objetivo de estas personas de presionar, por ejemplo, a gente como Macarena y así a declarar? Bueno, básicamente quieren cansarla a la persona, desorientarla, quebrarla mediante la falta de sueño, aislarla de cualquier tipo de asesoramiento legal independiente. Así, de esta forma, pueden como manipularla para que vaya y declare o haga las cosas que a una parte le convenga. Hay otro episodio que involucra a Cristian, otro hermano de Loan. Se comenta que en un momento apareció una mujer llamada Victoria que se ofrecía constantemente a trasladar a los familiares en su vehículo, llevándolos de un lado a otro mientras hacían las búsquedas de Loan. Se ganó básicamente así un lugar de proximidad física innegable con la familia del niño. Y de pronto se dice que Cristian, el hermano, recibió un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido donde le decían textualmente: «Hola, ¿sos el hermano de L?». Él contestó que sí, que es su hermanito. Y le respondieron: «Él está bien, no alertes nada, o si no, no hay trato». José en ese momento intentó llevar este mensaje con la policía, pero Victoria, la mujer que andaba trasladándolos de un lugar a otro, se acercaba y le decía que no dijera nada. Otra situación que estuvo pasando fue en relación a los padres de Loan, y es que se empezaron como a difundir imágenes hechas con inteligencia artificial que mostraban que estaban deteniendo al padre de Loan, al hermano y cosas así. Entonces esto los enfureció muchísimo, ¿no?, a los padres de Loan, lógicamente. Y ellos, ya muy cansados, salieron a hablar, dieron un comunicado. Ellos dijeron que obviamente quieren que se hable, que se siga hablando del caso de Loan, pero lógicamente no buscan que se hagan este tipo de cosas que son muy fuertes, porque hoy en día uno ve una foto así nomás y puede llegar a pensar que es real, digamos, ¿no? Por otra parte, también comentaron que ellos están totalmente dispuestos a que se los investigue, que se haga lo que sea, incluso hasta que se los encarcele, con tal de que se siga generando presión y les devuelvan a Loan. De igual manera, apuntaron directamente en contra de Laudelina, exigiéndole a ella y a todos que rompan el pacto de silencio de una vez por todas.
Así que nada, fueron un montón de testimonios y cosas que estuvieron pasando en estos días. Y la verdad, como les decía en el capítulo de la serie, como que cada vez pareciera como que todos los que estuvieron en ese almuerzo sabían lo que iba a pasar, excepto los padres de Loan y la abuela Catalina. Hay gente que piensa que los padres quizás sí estuvieron involucrados, para mí no, al menos hasta ahora. Pero sí pareciera, como les digo, que todos los demás sí. O sea, no sé si participaron activamente de lo que le pasó a Loan, pero mínimamente sabían, ¿no? Porque están todos como actuando de una forma muy turbia y cada vez salen como más cosas que llevan a que uno sospeche de ellos. Así que bueno, esto ha sido todo por el caso de Loan del día de hoy. Vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes. Bueno, ahora sí vamos a seguir hablando del caso de los jubilados desaparecidos, y es que estuvieron pasando bastantes cosas en estos días, aunque no lo crean. Y entre ellas les estoy hablando de que hubo un crimen de otro jubilado en la zona. O sea, sí, no es algo menor. ¿Qué podría llevarnos a comprender qué les pasó a Pedro y Juana, quizás en base a ese nuevo crimen? Pero antes vamos a estar leyendo esta nota que salió de la hija de Juana, la jubilada que todavía se encuentra desaparecida. Dice: Aldana Bota, hija de Juana Morales, volcó su impotencia en las redes sociales tras conocerse un nuevo hecho de violencia que sacudió a Comodoro Rivadavia. Este hecho es el que les comentaba, este nuevo crimen que hubo. Ya vamos a estar viendo todo lo que sucedió con eso, pero vamos por partes. El posteo, cargado de dolor y solidaridad hacia otra familia golpeada por la inseguridad, funciona como un crudo recordatorio de que para Aldana el tiempo se detuvo el día en el que dejó de tener noticias de su madre. Otra vez Comodoro se va a dormir con una noticia que duele, dice: otra familia destruida por la violencia. Abrazo fuerte a la familia de Nino. No me voy a cansar de pedir lo mismo, que la verdad salga a la luz, que se investigue bien, que haya justicia, que nadie se acostumbre a esto, que nadie deje de hablar. Sigamos pidiendo respuestas. Basta de mirar para otro lado. Ya son casi 5 meses sin mi mamá Juana y no me dan respuestas de nada. Es que realmente debe ser muy desolador, muy angustiante. Debe sentir mucha impotencia también de que pase tanto tiempo y no saber qué pasó. Y bueno, ella está, las hijas, los hijos en general de los jubilados están como marcando mucho esto, el tema de la violencia y de otros casos similares, porque ellos piensan que no tiene ningún sentido de que Pedro haya ido hacia esa zona que él sabía que era peligrosa voluntariamente. Por eso cree que sucedió otra cosa en el medio, que hubieron terceras personas involucradas en la desaparición. Ahora, ¿se acuerdan que hace poco les comenté? Hace poco no, ya pasaron como 2 meses creo, ¿no? Pero el tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, les comenté que se empezó a poner una recompensa de dinero por información que lleve a los jubilados. Y bueno, se tenían muchísimas esperanzas de que eso incentive a alguien que tenía información seria, importante, a hablar. Los familiares de los jubilados, la verdad, se mostraron muy esperanzados, y ahora salió esta noticia. Dice: aumentaron los llamados por la pareja de jubilados, pero no hay avances. La hija de Pedro, dice aquí, contó que desde que se ofreció la recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte información, la cantidad de llamados se disparó, pero ninguno sirvió para avanzar. A partir de ese momento se reciben llamados, aparecen personas diciendo que los vieron en tal o cual lugar. Todo eso se corrobora, se miran cámaras, van al lugar en general. Lo que pasa es que les parece que son ellos y no lo son. Cuando alguien cree reconocerlos, la brigada de búsqueda sale de inmediato, pero todo termina en nada. No ha habido ninguna prenda ni objeto personal que sea de ellos. No se ha encontrado nada, explicó la hija de Pedro. Y es que esto tiene un arma de doble filo, lamentablemente, porque está buenísimo que se dé una recompensa de dinero y todo eso por información, pero también lleva esto, ¿no? A que muchísimas personas quieran ver si pueden agarrar esa recompensa y empiezan a dar pistas medio que uno no sabe si... Y empiezan como a tirar pistas. No digo que todos tengan malas intenciones, seguramente hay muchísimos llamados de personas bien intencionadas que creen haber visto a Pedro y Juana y piensan que pueden aportar algo, pero también siento que debe haber algún que otro chanta por ahí queriendo ver a ver si saca un poco de plata, ¿no?
Y bueno, juegan con el dolor de las familias, con las ilusiones, y eso está horrible. Lamentablemente son como las consecuencias con las que se lidia cuando se ponen este tipo de cosas, como la recompensa del dinero. Es como que me hizo acordar todo este tema de Francisca Cadenas. Vieron que hablamos, me lleva a pensar un poco en los jubilados, porque digo, wow, o sea, Francisca Cadenas estuvo desaparecida 9 años. Si bien es un caso muy distinto, obvio, me lleva a pensar, ¿será que quizás en 9 años, en 10 o no sé, en mucho tiempo tendremos respuestas? ¿Aparecerá algo que nos dé luz sobre lo que le pasó a los jubilados? No sé, como que a veces esos misterios así tan fuertes se terminan resolviendo años después. Ojalá que no, ojalá que sea lo más pronto posible, pero es como que me pongo a pensar eso en base a lo que pasó con Francisca. Bueno, y ahora sí vamos a ver qué fue lo que pasó con el otro jubilado, del cual hablaba la hija de Juana y que perdió la vida ahí en la zona, en Comodoro, ¿no? Bueno, podemos ver aquí la nota que dice lo siguiente: confirman que el jubilado hallado tras un incendio en Comodoro fue asesinado. O sea, no fue un accidente esto, no. Nada de eso, se trató de algo intencional, de un crimen aparentemente. Entonces dice lo siguiente: el hallazgo del cuerpo se produjo la tarde del lunes 2 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle en el sector conocido como Ferrocarril Patagónico. Vecinos alertaron a las autoridades al advertir humo y llamas que salían del interior de la casa. Cuando los bomberos lograron ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo sin vida del hombre. Con el avance de las pericias, comenzaron a aparecer indicios que llevaron a los investigadores a sospechar que el incendio no había sido el origen del fallecimiento. Claro, porque uno, lo primero que haría, creo yo, sería pensar eso, que bueno, hubo un accidente, se incendió la casa y el hombre perdió la vida así. Pero aparentemente no, hay algo mucho más oscuro detrás. El fiscal confirmó que los resultados preliminares de la autopsia cambiaron el enfoque del caso. Confirmamos junto a la doctora Guzmán que estamos en presencia de un homicidio. Sería el 4º homicidio en lo que va del año. O sea, en el año 2026 es una barbaridad, chicos. O sea, estamos hablando de 4 crímenes en Comodoro Rivadavia en el 2026. Es un montón. El informe médico reveló que Villarroel presentaba varios golpes en el cuerpo, especialmente en la parte superior. O sea, fue muy violento todo. Según los primeros datos forenses, la causa probable de muerte fue un traumatismo de cráneo. Claro, lo que hicieron aquí fue lamentablemente quitarle la vida a este sujeto y después incendiaron todo, obviamente con la intención de eliminar pistas. Ese dato refuerza la hipótesis de que el ataque ocurrió antes del incendio, claro. Y aquí dice, se nos ha confirmado que Bernardino presentaba diversos golpes, sobre todo en el tren superior del cuerpo. Esto evidencia que efectivamente estamos ante un homicidio. La causa de muerte probable ha sido traumatismo de cráneo y no el incendio, como en un primer momento se supuso. Para los investigadores, el fuego podría haber sido provocado con la intención de ocultar el crimen y destruir evidencia. Bueno, justo lo que decíamos. Sin embargo, el incendio generó nuevas complicaciones para la causa. Nos encontramos con algunas dificultades en cuanto al levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad y escasos testimonios de los vecinos. También nos encontramos con la dificultad de que la casa donde sucedió el hecho ha sido incendiada. Con ello se han perdido muchísimos elementos de prueba, que bronca me da, que nos podrían servir para el esclarecimiento. Lamentablemente, donde se encuentra ubicado el domicilio de la víctima sería un punto ciego. No hay una cámara que apunte directamente al domicilio o a las cercanías de este. En este escenario, los investigadores intentan reconstruir la rutina del hombre durante el día del crimen. El objetivo es establecer con quién se reunió, qué movimientos realizó y si hubo personas que lo visitaron. Por el momento no se descarta ninguna línea investigativa. Entre las hipótesis que se analizan figuran un posible robo frustrado o algún conflicto personal, aunque aún no hay sospechosos identificados. Ojo con esto, dice un posible robo frustrado. Y es que es muy loco porque se piensa también que capaz quisieron robarles a Pedro y Juana, que algo salió mal y por eso tomaron la decisión de por ahí, no sé, quitarles la vida y deshacerse de ellos. Vaya uno a saber cómo, ¿no? Esa es una teoría muy muy fuerte del caso de los jubilados y aquí podemos ver un ejemplo claro de violencia contra un jubilado, contra un hombre mayor, contra una persona que, no sé, alguien más joven podría considerar vulnerable o fácil de atacar.
Y aquí, bueno, pasó medio que lo mismo que creemos sucedió con Pedro y Juana, un crimen por un robo quizás que salió mal. Obviamente esta es una teoría, como leímos no se sabe si realmente fue eso lo que sucedió, pero en caso de que sí nos podría estar indicando como un cierto patrón de violencia hacia las personas mayores que se está dando en Comodoro Rivadavia. No sé, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que este crimen quizás pueda estar relacionado con algo de los jubilados o piensan que nada que ver? Y bueno, ¿cuál es su teoría de este caso? Lamentablemente este es un caso, no sé, es como muy triste, es muy angustiante porque yo no puedo dejar de pensar en como en las familias, o sea, tanto tiempo sin saber qué pasó, sin entender nada. Debe ser una frustración, una cosa horrible. Así que bueno, lo importante es, como yo les decía, seguir ellos. No solamente los familiares quieren esto, sino que muchas personas quieren que se siga hablando del tema para que no quede en la nada. Y me duele mucho a mí ver y leer como dicen, ya nadie se acuerda de los jubilados. Y bueno, yo como les digo, trato de hacer lo mejor posible para poder mantener este caso vivo en el canal, aunque es un poquito difícil porque, como les digo, no salen tantas noticias constantemente. Pero cada tantito, como les decía, o como ahora que sale contenido nuevo, que salen noticias, voy a tratar de traerles información como para eso, mantener aunque sea el caso vivo, ¿no? De alguna forma u otra. Así que bueno, esperemos por noticias nuevas por el caso de Pedro y Juana y que se sepa la verdad lo antes posible. Bueno, ahora sí vamos a seguir hablando del caso de Carmen Salinas porque te sale demasiada información sobre este caso como para no hacer una actualización. Pero ahora nos vamos a concentrar más que nada en un video perturbador que salió de Carmen donde ella muestra algunas cosas y no sé si no se da cuenta o qué, pero deja ver ahí ciertos objetos que son demasiado perturbadores, ¿no? Como que podrían darnos la idea de que quizá este tema de los rituales es cierto. Y además, bueno, vamos a repasar un poco algunos hechos que estuvieron pasando o que volvieron a ver la luz después de mucho tiempo en estos días en relación a lo de Carmen Salinas y bueno, todo este revuelo que está habiendo. Recordemos antes, o para las personas que no conocen el caso, cómo empezó todo. Todo comenzó con una entrevista en el podcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. Allí, un recluso conocido como Beto, sentenciado a 72 años de prisión, lanzó una bomba tremenda. Confesó que él participó en redes de secuestro de niños. Según su relato, estos niños eran entregados a políticos, diputados y artistas para realizar rituales y sacrificios en lugares como Veracruz. Beto aseguró que estas figuras públicas eran satánicas y que él mismo llegó a comer con ellos mientras hacían sus ofrendas a los muertos con los niños. Y en medio de todo eso, Beto señaló a Carmen Salinas al decir que ella compraba niños para estos sacrificios. Eso fue como muy en general lo que encendió toda la polémica y llevó a que la gente empezara como a reflotar contenido dormido en internet que empezaba como a tener sentido ahora al saber esto que supuestamente Carmen Salinas hacía. Y entre ese contenido está este video que les comenté. El video es desde hace 6 años aproximadamente y en él la propia Carmen Salinas abre las puertas de su habitación y a simple vista parece el cuarto de una mujer normal, católica, lleno de vírgenes, santos y rosarios. Sin embargo, hay un objeto que rompe la armonía. Un muñeco bebé. Lo inquietante es la reacción además de Carmen, quien parece incomodarse y pasar por alto el muñeco rápidamente frente a cámara. Expertos sugieren que en tradiciones afroamericanas estos muñecos no son simples juguetes, sino más bien receptáculos espirituales o figuras llamadas ibeshi, usadas para alojar energías o protegerse de entidades oscuras. Además, una vendedora del mercado de Sonora confirmó que Carmen era cliente frecuente de ese lugar, conocido por el comercio de artículos para este tipo de rituales. Esta es solo la punta del iceberg, porque muchos también revivieron la entrevista donde la legendaria figura Marta Félix confesó con una naturalidad tremenda que te hiela la sangre, la verdad, que había comido carne humana en Marruecos. Es más, ella dijo lo siguiente: me gustó, una cosa como dulzona. Ay, me da ganas de vomitar, les digo de pensar. Pero ella no es la única, se han rescatado también otros videos de personas que quizás intentaron ya en el pasado hablar, advertir de todo esto que estaba pasando con los niños, con los rituales y demás.
Y les estoy hablando lógicamente del caso de Gabriela Rico, quien en 2009 gritaba desesperada afuera de un hotel de lujo que la élite mexicana cometía actos asquerosos. No solamente contra niños, sino personas en general. También se recordó el testimonio de una mujer que grabó un tráiler asegurando que transportaba niños para rituales. No solamente se estuvo hablando nuevamente de toda esta data súper perturbadora, sino que también circuló durante estos días el rumor de que Beto, el hombre que fue al podcast e inició todo este tema, había sido encontrado sin vida en su celda. Pero después Saskia Niño de Rivera, la conductora del podcast donde él habló, justamente salió a desmentir esto, asegurando que él estaba bien y bajo vigilancia. Además, Saskia pidió disculpas públicas a la familia de Carmen Salinas, explicando que dejar el nombre de la actriz sin censura cuando Beto dijo eso fue un error editorial. Pero la hija de Carmen no aceptó las disculpas, ya que está consultando con abogados para demandar por el daño moral causado a la imagen de su madre. El tema es que sí, lógicamente los familiares de Carmen quieren denunciar todo esto, pero literalmente todo el mundo está hablando del tema porque quieren ya de una vez que se sepa la verdad, que se sepa, que salga a la luz en caso de que estén sucediendo todas estas cosas turbias, ¿no? Y la verdad yo vi tantas cosas que parecen tener sentido que siento que, no sé, que de verdad existe algo así, ¿no? Como que con el poder que tiene esta gente que llega a tener, pueden hacer lo que quieren. Y si se les pasan esos mambos por la cabeza de querer hacer rituales, o bueno, tienen cualquier tipo de maldad en la cabeza, lo pueden cumplir. Y bueno, hacen estas cosas espantosas que no me puedo ni imaginar, y me da mucha impresión el saber cómo después siguen andando como si nada. Lo de la otra actriz que contó lo de la carne humana me dio un asco, una impresión, porque es así, lo contó con tanta soltura, como si estuviera diciendo, me fui a comer, no sé, un asado, ¿entienden? O sea, como algo normal. Y estaba hablando de que comió carne humana, o sea, es gravísimo lo que está diciendo, no se puso a pensar de dónde salió esa carne, en primer lugar. Y por otro lado, ¿cómo te acuerdas como un buen recuerdo de eso? O sea, como diciendo, sí, era medio dulzona y no sé qué. O sea, no sé, uno quedaría como medio traumado, ¿no? De aceptar hacer algo así, pero no. O sea, me da, no sé, como mucha impresión todo. Y bueno, lógicamente, si estas cosas existen, es necesario que salgan a la luz. Y si tienen que pasar las cosas que sea, que pasen, pero que salgan a la luz. Y si alguien está vivo y puede pagar por eso, que lo haga, ¿no? Lógicamente. Todo esto también, el tema es que se conecta en algún punto con lo que pasó con Ep. No puedo decir el nombre, pero espero sepan de quién estoy hablando. Se sabe que él tenía como ciertos vínculos con gente de México, entonces debemos en base a esto pensar, ¿será que una de las personas con las cuales él hablaba o, no sé, tenía dentro de su red habrá sido Carmen Salinas u otra persona de la élite mexicana? Bueno, no sé, todo como muy turbio, pero pareciera medio que todo se va conectando al mismo tiempo, ¿no? Coméntenme, obviamente, con muchísimo respeto qué opinan ustedes sobre este caso tan turbio, la verdad. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya resultado de interés. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso enormísimo y los estoy viendo